puede comenzar. Gracias, Denise. Gracias por la presentación y la invitación. Buenas tardes a todos. Agradezco su asistencia. Y bueno, la ponencia se titula Contaminación y efecto de los microplásticos en la biota marina, primeros resultados en el camarón blanco del Pacífico. Vamos a hablar un poco de la cuestión de los plásticos, su uso, para después entrar al tema enfocado a microplásticos. Vamos a ver una revisión del tema de microplásticos, principal en biota marina, para hablar luego de efectos, tanto en la biota marina y algunos aspectos de efectos en el ser humano. Para posteriormente pasar a los proyectos en los cuales estamos trabajando y presentar algunos de los resultados que hemos obtenido. Bueno, el término plástico proviene del griego plásticos, que significa que es algo que se puede moldear. Algunas de las características de los plásticos es que son livianos, poco costosos, durables, fuertes, resistentes a la corrosión y además que están diseñados para ser desechados. En algún momento van a ser ya no útiles y van a ser parte de la basura. Bueno, en esta gráfica les muestro la composición de los residuos sólidos urbanos en México. En primer lugar tenemos el material orgánico. En segundo lugar tenemos al papel o al cartón y al mismo nivel tenemos los plásticos. En un cuarto lugar al vidrio. Cabe mencionar que esto es una revisión en México, sin embargo a nivel mundial la composición de los residuos sólidos urbanos van a tener este mismo comportamiento. Primero vamos a tener el orgánico, en segundo lugar el papel o el cartón y en un segundo o tercer lugar vamos a tener el plástico. Sin embargo, a pesar de que el plástico se encuentra en un segundo o tercer lugar, cuando hacemos una revisión de la basura que se encuentra en el mar o en algunas playas, vamos a encontrar que del 60 al 80% corresponde a plásticos. Y bueno, ¿cuánto tiempo tardan en desaparecer los diferentes residuos sólidos? Tenemos tres categorías. La primera es de baja persistencia, que son principalmente residuos orgánicos. Luego tenemos los moderadamente persistentes, que van a tardar de 1 a 3 años en desaparecer o desintegrarse. Principalmente aquí tenemos residuos de petróleo, algunas fibras naturales como es el algodón, lino, seda. Y luego tenemos el grupo de los altamente persistentes, que van a tardar más de 3 años en desaparecer o desintegrarse. Y pues aquí tenemos a los plásticos o todos los productos de plástico. Y bueno, esta es una lista de algunos plásticos, los principales, los que más conocemos, los que están en nuestra vida diaria, como es el polietileno, el polipropileno, el PVC, algunas fibras sintéticas, como es la poliamida, el nylon, entre otras. ¿Y dónde usamos el plástico? A lo mejor es muy común pensar en las botellas de plástico, algunas bolsas de plástico, pero sin embargo las tenemos en otras áreas. En este caso les muestro cuánto tenemos de plástico en uso. Es un aproximado en la actualidad. Se dice que en la industria del embalaje y envases se tienen 160,000 millones de toneladas de plástico en uso. En la industria textil estamos hablando de 65 millones de toneladas y en la agricultura 50 millones de toneladas. Entre paréntesis viene un tiempo que se refiere a la vida útil de esos plásticos en diferentes actividades o industrias. Como podemos observar, pues en el caso del embalaje o envases, la vida útil es de menos de 6 meses. Luego tenemos actividades como lo es la construcción, el sector eléctrico, el transporte, que se tiene una cantidad considerable de millones de toneladas en uso. Sin embargo, estas actividades se caracterizan por tener una vida útil más prolongada. Y bueno, ¿cuánto plástico hemos generado a partir de que se inició la era de la producción de los plásticos? Se estima que en el año 50 la producción total fue de 1.5 millones de toneladas.
Luego nos vamos al año 2013, donde la producción fue de 299 millones de toneladas. En los últimos 2 años, la producción para el 2019 fue de 368 millones de toneladas y para el 2020 fue de 367 millones de toneladas. Como podemos observar, hubo una disminución en la producción del plástico de 1 millón de toneladas. Esto está asociado principalmente a la cuestión actual que estamos viviendo a nivel mundial de una pandemia. Sin embargo, existen ya trabajos publicados donde se asume un aumento en el uso de plásticos debido a la pandemia. Esto por los principalmente cubrebocas, materiales de hospitales y también por la cuestión del uso de comida para llevar, todos estos recipientes que principalmente son de plástico, pues ha aumentado el consumo. Seguramente en los próximos años vamos a ver un aumento de la producción de plástico debido a la demanda de uso de los plásticos. Se dice que del 1950 a la fecha se han producido cerca de 9.200 millones de toneladas de plástico. El 30% aún sigue en uso, como lo vimos en las diapositivas anteriores, puede estar en la construcción, en diferentes industrias o actividades, pero el 70% ¿dónde se encuentra? Pues desgraciadamente lo vamos a encontrar en los mares, en ríos, en algunas playas. Se estima que al mar llegan 8 millones de toneladas de plástico, es decir, del 2 al 5% de lo que se produce está llegando a estos ecosistemas acuáticos. Uno de los más famosos que se ha escuchado es la isla de plástico, que prácticamente es similar a México, al territorio mexicano, pero en vez de ser tierra es botellas de plástico, otros tipos de plásticos a flote. Se dice que más o menos son 1.800 millones de piezas, aproximadamente equivaldría a 80 toneladas de plástico. Y bueno, ¿qué son los microplásticos? Una forma muy sencilla de poder describirlos, pues son fragmentos o restos de plástico con un tamaño inferior a 5 milímetros. Esto es de acuerdo a la definición de la NOAA. Sin embargo, el GESAM tiene otro tipo de clasificaciones, pero entran dentro de esta clasificación de los 5 milímetros. Y bueno, ¿cómo se forman los microplásticos? Ahí tenemos el ejemplo de una botella de plástico que se empieza a fraccionar por diferentes factores físico-ambientales, principalmente rayos ultravioleta, el viento, la lluvia, entre otros, y se forman estas partículas. Realmente no es que desaparezca el plástico, sino se forman estas micropartículas de plástico. Y pues las clasificaciones de los microplásticos las tenemos en dos. La primera es los primarios, son aquellos plásticos, microplásticos, que se fabrican como tal para ser usados como micropartículas. Principalmente son usados en la cosmetología. Si recordamos, hay algunas cremas exfoliantes que tienen unas partículas muy pequeñas y pues son plásticos, son microplásticos, algunas pastas dentales, entre otros productos cosméticos que tienen estas partículas. Y como tal, la producción de microplásticos es para su uso. Luego tenemos la clasificación de los microplásticos secundarios. Son todos aquellos plásticos que por diferentes factores se van a fragmentar y se van a formar estas partículas. Y pues aquí vienen incluidas industrias como la agricultura, la electricidad, la textil, entre otras. Y bueno, ¿cuáles son las fuentes principales de microplásticos que van a estar en los ambientes acuáticos? Hablamos desde las cuestiones domésticas, los recipientes, bolsas de plástico que utilizamos, de la industria textil, del lavado de la ropa, de la industria cosmética, de las artes de pesca que se utilizan, luego son desechadas o se pierden en los mares y pues se convierten a microplásticos por diferentes factores o por las mismas redes que utilizan los pescadores que ya pues tienen algo de tiempo en uso y empiezan a fraccionarse y esos microplásticos pues se quedan en el ecosistema.
Y bueno, ¿qué tanto hemos investigado en el tema de los microplásticos? ¿Quiénes han investigado? ¿Qué es lo que se ha encontrado? ¿Qué aspectos faltan por abordar? Es algo muy importante de retomar. Cabe mencionar que en el tema de los microplásticos, lo que más se ha estudiado es el agua. En segundo lugar vienen las arenas o sedimentos y en un tercer lugar tenemos a la biota acuática. Sin embargo, dentro de la biota acuática vamos a encontrar que los peces es el grupo más estudiado. Bueno, haciendo una búsqueda justamente esta semana en Scopus, eh, poniendo la palabra microplastic, nos encontramos con cerca de 6.392 documentos ya publicados con el tema de microplásticos. Como podemos observar en la gráfica de arriba, se muestra un crecimiento considerable en el tema de los microplásticos. A partir del 2010 es cuando empieza la publicación de artículos científicos en este tema. Sin embargo, en el 2018 ya fue mayor el incremento y en los últimos 2 años, 2019 y 2020, se ha dado un crecimiento prácticamente exponencial sobre la publicación de artículos científicos en el tema de los microplásticos. En comparación con un tema de contaminantes que es metales, pues encontramos que es un tema más estudiado, con más de 2.3 millones de artículos científicos. Entonces, en comparación con el tema de microplásticos, es relativamente muy poco lo que se tiene, pero existe esta tendencia a ir aumentando las investigaciones. Y pues quienes han investigado más el tema, tenemos a China en primer lugar, después Estados Unidos, Alemania con un tercer lugar, y México lo tenemos en un lugar 26 con 81 documentos. Luego, en el aspecto de dónde se está publicando la mayoría de las investigaciones en microplásticos, podemos observar una relación en estas dos gráficas. La de arriba muestra que se están publicando los artículos en revistas de ciencias ambientales o de contaminación y concuerda con el área donde se están publicando, que es la gráfica de abajo, donde el 40.8 corresponde a las ciencias ambientales. En un segundo lugar tenemos al área de la agricultura y las ciencias biológicas. Y bueno, ahora por grupos taxonómicos tenemos que los peces, como lo había mencionado antes, es el grupo más estudiado sobre microplásticos. Tenemos a China siendo líder con 178 documentos. A México lo tenemos con un lugar 33 con 8 documentos. Cuando vamos a revisar estos documentos, pues nos damos cuenta que no necesariamente son investigaciones que se están haciendo con organismos o con peces de México, aunque sí existen algunos trabajos que son especies que habitan en las costas de México y además que son investigadores que se encuentran trabajando en nuestro país. En el caso de los moluscos tenemos 83 documentos, China igual liderando esta línea de investigación con moluscos. En México ocupa el lugar 16 con 2 documentos. Cabe mencionar que de esos 2 documentos solamente uno está enfocado a microplásticos, una especie de ostión en México con investigadores de México. El otro otra especie con colaboradores extranjeros. Luego tenemos el grupo de los crustáceos con 158 documentos, China liderando esta línea de investigación con 36 documentos, y pues aquí como vemos México no ocupa ningún lugar hasta la fecha, de acuerdo a Scopus no existe un documento publicado. Y luego tenemos el grupo de los camarones dentro de los crustáceos, que es el grupo pues, en el que nos estamos enfocando a hacer nuestras investigaciones. Tenemos 68 documentos y China liderando con 22 y pues por lo tanto igual no tenemos trabajos actualmente en México. Luego tenemos un grupo interesante, un grupo microscópico que es el zooplancton, ocupa el segundo lugar después de los peces con 172 documentos, China ocupando primer lugar con 26
y México se encuentra en un lugar 31 con 2 documentos. Sin embargo, estos 2 documentos no están relacionados directamente con zooplancton, sino son trabajos. Uno es de microplásticos en la columna de agua de las costas de Jalisco y lo relacionan de que la abundancia de microplásticos en la columna de agua puede estar teniendo una afectación en la comunidad de zooplancton. El otro trabajo es un trabajo de abundancia de microplásticos en un tiburón y lo asocian a la cadena trófica que puede estar afectando desde el zooplancton hasta el eslabón más grande, que en este caso pues es un tiburón. Y bueno, los efectos tóxicos, en esta diapositiva se muestra más que nada los efectos de los plásticos y de los macroplásticos, no tanto en sí como los microplásticos. Y pues existen dos tipos de efectos, son los directos y indirectos. Los primeros son aquellos que el organismo va a tragar un resto de plástico o como tal un plástico y va a bloquear el tracto gastrointestinal, los canales alimenticios y por lo tanto el organismo pues va a disminuir su alimentación, le puede causar una desnutrición y por ende la muerte. Luego tenemos otros efectos que son los enmañamientos, principalmente en mamíferos que se enmallan con las redes de pesca. Luego tenemos las afectaciones de incrustación, donde esas plásticos o restos de plástico se incrustan en algunos organismos, pueden tener un desangramiento y pueden llegar a morir. Luego tenemos efectos indirectos, que aquí sí pueden entrar efectos de los microplásticos, donde se sabe que estas partículas pueden absorber algunos contaminantes, como son los COPs, algunos metales, que al ser ingeridos por los organismos, estos tóxicos pueden ocasionar efectos que ya están documentados y que pues pueden llegar al organismo por medio de la vía de los plásticos y algunos aditivos que se usan en la fabricación de los plásticos. Y bueno, ya entrando a lo que es los efectos de los microplásticos, esta diapositiva muestra dos gráficas. Es una gráfica de un artículo del 2018, aunque en los últimos 2 años se ha visto un incremento en las investigaciones de microplásticos en biota, la tendencia a estudiar más los peces sigue siendo en la actualidad, a pesar de estos 2 años de producción de artículos, y lo muestran más o menos estas imágenes. Lo más estudiado han sido los peces, después le siguen los pequeños crustáceos y luego en tercer lugar los moluscos. Como podemos observar, la mayoría de los trabajos se han enfocado a investigaciones en campo, es decir, hacer un biomonitoreo de microplásticos en la biota marina, y en menos proporción han sido los trabajos de laboratorio, principalmente en cuestiones de exposición a microplásticos. Y bueno, ¿cuáles son los indicadores que se están evaluando para ver los efectos de los microplásticos? Van desde mortalidad, reproducción, aspectos fisiológicos de comportamiento, estrés oxidativo, cuestiones neurotóxicas, genotóxicas, algunos parámetros que se miden en la sangre en el caso de los peces, la hemolinfa en el caso de algunos invertebrados. Podemos ver ahí en la parte superior algunos de los microplásticos que se han usado para exponer a los organismos. Y luego tenemos trabajos que se han desarrollado en combinación de un microplástico con algún otro agente contaminante, algún compuesto orgánico, algunos metales. Igual aquí se han evaluado los mismos indicadores que anteriormente se mencionan, pero hay una relación aquí con la cuestión de la acumulación del contaminante al que están siendo expuestos. O sea, se evalúa si en una combinación del microplástico y algún otro contaminante, ese contaminante se está acumulando en algún órgano y tejido del organismo expuesto. Y bueno, en trabajos de exposición, comparado con otras líneas de investigación, no son muchos, sin embargo, sí hay investigaciones recientes y les muestro aquí algunos ejemplos en los grupos taxonómicos.
En este caso, esta es una revisión que se hace acerca del tema de microplásticos y la afectación que puedan estar teniendo los microplásticos en la microbiota intestinal. Como sabemos, pues la mayoría de los trabajos de biomonitoreo de microplásticos se enfocan a estudiar el tracto digestivo, el intestino, porque es donde mayormente se encuentra la abundancia de microplásticos. Sin embargo, este tejido órgano puede estar interactuando de diferentes formas con la presencia de los microplásticos. En esta imagen se muestra cómo una partícula de microplástico puede tener adherida a algunos contaminantes, metales o otros contaminantes. Al ser ingeridos, llegan al intestino o al tracto digestivo y ahí se puede pasar diferentes procesos, ya sea que esos contaminantes se desprendan de el microplástico y que empiecen a adherirse a diferentes órganos o tejidos o las vías circulatorias y empiecen a afectar como tal, como tóxicos al organismo, o pueden ser desechados. La otra cuestión es de que estas partículas pueden pueden ser vía de entrada de patógenos hacia el intestino y puedan alterar la microbiota intestinal y tener afectaciones de enfermedades o afectar el sistema inmunológico del organismo en cuestión. Este es un estudio con el pez cebra. Cabe mencionar que esta especie es la que más he estudiado en cuestiones de peces con microplásticos, debido a que es una especie que se puede adaptar a cuestiones de laboratorio y que es pequeño, y eso le permite pues un mejor forma de manipular las pruebas de toxicidad. En este estudio se encontró que los microplásticos, en este caso poliestireno, causa una afectación en el crecimiento de este pez, disminuye el crecimiento y además hay una perturbación del metabolismo hepático. En este caso tenemos al grupo de los pequeños crustáceos, que es la Artemia franciscana. Fue expuesta a microplásticos de polietileno. Se encontró ahí en las gráficas, podemos ver una alteración en la actividad de la catalasa y la superóxido dismutasa aumentó esta actividad, estas proteínas con la exposición a 1000 partículas por mililitro de microplásticos. El organismo tuvo una inducción de estrés y por lo tanto, con el tiempo de exposición les causó la mortalidad. Luego tenemos al grupo de los copépodos marinos, es una revisión acerca de las afectaciones que puedan tener estos organismos. Cabe mencionar que el zooplancton pues es microscópico, es pequeño, igual las partículas de microplástico pues son pequeñas. Al ser ingeridas por estos organismos, puede bloquear el tubo digestivo, puede disminuir la entrada de alimento y por ende va a haber una disminución en la energía que puedan estar produciendo para diferentes actividades como es crecimiento y reproducción. Se han encontrado afectaciones desde subcelulares hasta población. Al momento de que pues no están comiendo, no disminuye la producción reproductiva, se ha encontrado una disminución en los huevos y por ende también una disminución en el porcentaje de eclosión. Y bueno, luego siempre nos hacemos la pregunta de los posibles efectos que están teniendo en la salud humana. Decimos, bueno, sí, en la biota, pero a lo mejor nosotros no, si realmente los humanos estamos ingiriendo plásticos, microplásticos, y pues la respuesta es sí, y hay algunas revisiones acerca del tema. Son posibles afectaciones que puedan estar teniendo los microplásticos en nuestro organismo. Algunas de las fuentes por donde pueden llegar, se habla de la cosmetología, de la ropa, de la medicina, del polvo, de algunos alimentos que puedan ser ingeridos, inhalados, que puedan estar afectando vías respiratorias, el pulmón, el intestino. Causar ya afectaciones de inflamación, algunas traslocaciones, incluso cáncer. Se ha encontrado que en biopsias de pulmón cancerígeno se han encontrado partículas de microplástico de hasta 300 micras. Entonces ahí es
un área de estudios y ver si esas partículas ocasionan la formación de este pulmón cancerígeno o esas partículas están afectando más ya una enfermedad como tal que estaba ahí. Luego existe un review muy reciente sobre los efectos de los microplásticos y los aditivos. En la imagen de la derecha pueden ver varias investigaciones que se han hecho afectando diferentes sistemas, diferentes órganos, de algunas afectaciones de metales, algunos otros contaminantes que puedan estar entrando por la vía de los microplásticos. Y bueno, no solamente queda como posibles afectaciones que puedan estar pasando en el ser humano, sino ya también existen investigaciones donde se evalúa la exposición de microplásticos a células epiteliales, cerebrales, a sangre como tal, a aspectos de investigaciones en vitro de pulmones y pues ver ahí la afectación que están teniendo estas micropartículas. Y bueno, realmente hay una transferencia de microplásticos a lo largo de la cadena trófica. De acuerdo al plástico, esto va a tener diferente densidad y por lo tanto vamos a tener microplásticos en el fondo de un ecosistema acuático, en la columna de agua y en la superficie del agua. Y como sabemos, pues tenemos una biota que puede estar en diferentes zonas de un ecosistema acuático y por ende va a tener contacto con estas partículas y al final de la cadena trófica pues nos encontramos nosotros y pues nosotros podemos estar consumiendo estos organismos que ya están ingiriendo partículas de microplásticos. Y bueno, les pongo aquí un artículo publicado recientemente donde habla sobre la legislación para limitar la contaminación de plásticos y microplásticos y su influencia en la exposición humana. Es importante, lo menciona este artículo, hacer legislación sobre los contaminantes aditivos de los microplásticos, no solamente para reducir la contaminación, sino también para evitar los efectos en los organismos y nosotros los seres humanos. Hay una tabla que me llamó la atención, se hace una estimación de los microplásticos que puedan estar ingiriendo los humanos por consumo per cápita por año de algún producto marino. En este caso podemos ver China, el dato de China, al consumir moluscos, se dice que la población de China consume 9 kilogramos per cápita por año de moluscos, entonces estaría ingiriendo al año 3.720 partículas de microplásticos. Y bueno, ya para entrar a lo que es nuestro proyecto de investigación o nuestros proyectos de investigación, cabe mencionar que es lo de mi estancia postdoctoral. Este es el proyecto aprobado el año pasado, finaliza justamente a finales de este mes, donde estamos evaluando la abundancia de microplásticos en el camarón blanco del Pacífico, Litopeneus banamei, en sistemas naturales, que son 4 lagunas costeras del estado de Sinaloa, y camarón de granja, de 2 tipos de granja. Uno es granja tradicional, que son en estanques de tierra, y los otros son camarones cultivados en un sistema hiperintensivo, tecnificado, que utilizan, les llaman liner o recubrimientos, son estanques que están cubiertos por algún material plastificado. El responsable del proyecto es el doctor Federico Páez Osuna. Estamos trabajando en colaboración con la doctora Carolina Ruiz de la Unidad Mazatlán y con el doctor Martín Frías de la UAS Facimar. En este proyecto están trabajando 4 estudiantes. Carla Ibáñez ya tiene su tesis en revisión. Ella trabajó con camarones de la laguna Huizache Caimanero, que se encuentra al sur de Sinaloa. Jesús Antonio Medina está trabajando con camarones que provienen de una granja tecnificada, que durante todo el ciclo de cultivo el camarón está en contacto con una superficie plástica. Vamos a ver si existe una mayor acumulación de microplásticos en este tipo de ecosistemas.
Osvaldo está trabajando con camarones de Santa María La Reforma, pero además le vamos a adicionar un análisis de metales para ver si existe alguna asociación entre la abundancia de microplásticos y algún metal. Alejandra Cruz está haciendo su tesis de maestría, está trabajando con la Laguna Navachiste y Altata Ensenada del Pabellón, pero con Alejandra vamos a tener 2 años diferentes de muestreo y ver si existe una mayor o menor acumulación de microplásticos en los organismos. Y bueno, ¿por qué estudiar esta especie, el camarón blanco del Pacífico? Cabe mencionar que es el camarón que más se cultiva a nivel mundial. De acuerdo a la FAO, la producción en el 2019, perdón, fue de 6.5 millones de toneladas y lo que corresponde a esta especie fue de 5.4 millones de toneladas, lo que corresponde a más del 83% de la producción total mundial. Entonces es por ello la gran importancia de estudiar esta especie que tiene gran importancia económica, ecológica y también pesquera. Y bueno, los resultados que tenemos son en un artículo que tenemos sometido actualmente, es microplásticos en diferentes tejidos del camarón, de una granja semi-intensiva que utiliza estanques tradicionales de tierra, que se encuentra ubicado cerca de la laguna Santa María la Reforma. Como podemos ver, es una laguna que tiene diferentes impactos de diferentes actividades antropogénicas. Tenemos población, el desarrollo de la agricultura intensiva y temporal, tenemos mangle, pero también tenemos la influencia de la actividad de la acuacultura, tanto en la parte norte como en la parte sur de la laguna costera. Y bueno, los resultados encontrados, se analizó el tracto gastrointestinal, las branquias y el exoesqueleto, encontrando que el tracto gastrointestinal tiene mayor concentración o abundancia de microplásticos. Vamos a hablar en la cuestión de por gramo de tejido. Por 1 gramo de tejido del tracto gastrointestinal vamos a tener cerca de 263 partículas de microplásticos en un camarón de un peso promedio de 18 gramos. Posteriormente le siguen las branquias con 13.1 partículas y en tercer lugar el exoesqueleto con 2.6 partículas aproximadamente. Cabe mencionar que para poder estar ingiriendo esta cantidad de partículas, por ejemplo, para un tracto gastrointestinal tendríamos que estar comiendo entre 40 y 50 camarones de este peso, de 18 gramos aproximadamente, y no quitarles lo que es el tracto gastrointestinal o lo que le conocemos como la tripita o el intestino. Entonces, por eso es muy importante hacer pues limpiar adecuadamente los camarones. Difícilmente hay personas que se comen los otros tejidos, pero algunos sí acostumbran pues a comer el camarón con el exoesqueleto o la cáscara como como conocemos comúnmente. Y bueno, el tipo de partículas que hemos encontrado en estos camarones de granja en su mayoría han sido fibras entre 1,89 y 1,93.3% en los 3 tejidos, seguido de los fragmentos con un porcentaje menor, menor al 6.5%, y posteriormente le siguen los pellets y las películas. Las tallas de los microplásticos encontrados en los 3 tejidos ha variado de 30 a 2.800 micras con un promedio de tamaño de 360 micras. Los colores más representativos de las partículas de microplásticos han sido transparentes, cerca del 50% en los 3 tejidos, después de las fibras y fragmentos azules y rojos. Y bueno, los polímeros que igual se han encontrado principalmente han sido el polietileno con 54.5%, seguido de las poliamidas con el 24.2%, el poliéster con un 6.1% y otros polímeros pero en menos porcentaje. En la imagen de la derecha se muestran algunos ejemplos de las partículas que hemos encontrado. Algunas son fibras y algunos fragmentos, pero principalmente han sido fibras. Y bueno, otro de los trabajos que se están elaborando ahorita, que está en proceso, es otro artículo
donde se analizaron los microplásticos, pero de la laguna costera Huizache-Caimanero. Es una laguna costera, es lo que corresponde a los datos obtenidos de la tesis de Carla. Se tomaron camarones de esta laguna, que es más pequeña en área y además tiene menos influencia antropogénica. La agricultura que se desarrolla es menos que en la laguna Santa María la Reforma. Y como podemos observar, es menos la influencia de granjas o de la actividad acuícola. Entonces aquí encontramos menos concentración de microplásticos en los diferentes tejidos. Sin embargo, encontramos, en el tracto gastrointestinal encontramos menos. Sin embargo, en las branquias y en el exoesqueleto encontramos un poco más en comparación con los camarones de una granja tradicional. El tipo de microplástico encontrado, pues en su mayoría ha sido fibras, arriba del 90% en los 3 tejidos. El color fue el transparente y en segundo lugar el color azul. En cuanto a tallas, las tallas varió de 80 a 2.500 micras con un promedio de 413.3 micras el tamaño. Ahí están algunos ejemplos de las partículas encontradas. Y bueno, en cuanto a lo que corresponde el segundo proyecto, que es mi segundo año de estancia postdoctoral que inicia en el próximo mes, vamos a evaluar la abundancia de microplásticos en otras especies de camarones peneidos. En este caso vamos a analizar el camarón café, Farfantepeneus californiensis, el Lithopeneus stylirostri, que es el camarón azul, y también vamos a analizar el camarón blanco, Lithopeneus banamei, pero estos son camarones que fueron capturados en la pesca comercial mar abierto. En este proyecto se suman las investigadoras Mariana Caparelli de Ciudad del Carmen y la doctora Viridiana de la Universidad Autónoma de Nayarit, y Alexis, un estudiante que va a trabajar con la especie del Farfantepeneus californiensis, y además de hacer la determinación de microplásticos, va a hacer un análisis de metales y ver si existe alguna relación entre ambos. Cabe mencionar que lo más importante de este proyecto es que vamos a evaluar efectos tóxicos, vamos a exponer al camarón blanco a concentraciones de microplásticos y vamos a evaluar diferentes factores que puedan estar alterando la presencia de los microplásticos. Esta línea de investigación me gusta, es con lo que he trabajado durante mi maestría y doctorado, y qué mejor que poder implementar lo que he trabajado en esta nueva línea de investigación. Y bueno, a manera de conclusión, es el primer estudio de contaminación de microplásticos en diferentes tejidos del camarón banamei en granjas comerciales y lagunas costeras del noroeste de México. Claramente esta especie está ingiriendo microplásticos, principalmente fibras sintéticas y fragmentos que se acumulan principalmente en el tracto gastrointestinal y las branquias. Los polímeros pues más representativos encontrados es el polietileno y la poliamida. Y pues de recomendaciones, seguir monitoreos, no solamente en el organismo, sino en las posibles fuentes de entrada de los microplásticos, en el caso de los cultivos, la fuente de agua, alimentos, fertilizantes, entre otros. Y pues otra de las cuestiones es evaluar los efectos tóxicos, no solamente en esta especie, sino en otras especies. Es importante seguir haciendo el biomonitoreo de microplásticos en la biota marina, pero también es importante conocer qué es lo que está causando estas partículas al organismo como tal. Y bueno, pues por mi parte es todo. Muchas gracias, doctora. Le agradecemos todo la información que nos compartió, los diversos proyectos en lo que va a comenzar a trabajar. Y con esto, pues bueno, también cerramos este eje temático de contaminación marina y microplásticos. La semana pasada veíamos este análisis de la abundancia que nos presentaba, la abundancia de microplásticos que nos presentaba también nuestros académicos de la Unidad Académica de Mazatlán y también de Ciudad Universitaria en un proyecto, ¿no?, que se realizó también con la Universidad de Wisconsin. Muchas gracias, doctora. Pasamos a esta sesión de preguntas y respuestas.
Ingeniero, coménteme si hay alguna en el chat o con manita levantada que no la veo. Ya están llegando, denme un momentito, doctora. Ok, vamos con el chat primero. Recuerden que también pueden levantar la mano virtualmente. Tania Gil pregunta, doctora. Primero dice que muy interesante su plática, se le agradece. ¿En la metodología se considera algún protocolo o método para evitar la contaminación cruzada de microplásticos? Sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, el tema de los microplásticos en cuestión de trabajo de laboratorio y de contaminación tiene que ser muy estricta porque realmente los microplásticos los vamos a encontrar en todas partes, son omnipresentes. Entonces van a estar en el aire, van a estar en las superficies en las cuales estamos trabajando. Entonces sí es muy importante mantener esto del cuidado de no contaminar. Algunos de los aspectos más generales, empezando por nuestra ropa, es principalmente usar ropa de algodón, bata de laboratorio. Las superficies tienen que ser limpiadas con alcohol, utilizar todo lo que tiene que ser con recipientes de plástico, perdón, de vidrio o de metal. No podemos utilizar plásticos porque pueden estar contaminando las muestras que se están analizando. Tenemos que tener blancos, es decir, tenemos que tener un testigo que nos esté indicando que la muestra que estamos trabajando no se está contaminando. Entonces, sí es muy cuidadoso este aspecto de los microplásticos porque, como lo menciono, pues vamos a tener omnipresente a los microplásticos y pueden contaminar lo que estamos tratando de analizar. Claro. Muchas gracias, doctora. Ya nos explicó más sobre el protocolo. Vamos con manitas levantadas. Doctora Vivian, adelante, por favor. Sí, muchas gracias. ¿Me escuchan, verdad? Sí, sí, Hola. Ok. No, bueno, felicidades por este trabajo. Me parece sumamente importante que empecemos a ahondar en este tema de los microplásticos. Solamente yo quería señalar que tanto en esta como en la pasada plática, o sea, de la semana pasada, pues no mencionaron que nosotros, bueno, si bien no tenemos publicaciones ahorita en revistas de alto impacto, lo que sí tenemos son ya 6 tesis, 4 de ellas de maestría y 2 de licenciatura sobre el tema de los microplásticos, tanto de experimentales sobre efectos de microplásticos en organismos marinos, esas son las 4 de maestría, como de registro, pues, de microplásticos en las costas de Quintana Roo, y son muy extensos. Ahorita tenemos, además, una tesis de maestría en camino sobre el tema, y sí se me hace importante mencionarlo simplemente, o sea, no por echarle crema a mis tacos, sino porque no hay prácticamente nadie haciéndolo. Entonces yo celebro que en el instituto seamos ya varios grupos, pero sí nosotros, o sea, los primeros se recibieron en 2017, los últimos en 2019, y pues por eso andamos tratando de publicar las cosas. Y lo menciono aquí nada más porque fue trabajo pionero, o sea, no hay de eso en México, igual que ahorita están señalando que en este tampoco, en este tema, pues no tenemos datos de los chinos y así por el estilo. Entonces, nada más como comentario adicional. Y sí, yo creo que toda la exposición estuvo muy bien, muy clara, y felicito a Gladys. Ojalá que concluya con éxito y todo este trabajo y que tengamos resultados publicados. Claro. Muchas gracias, doctora. Le agradecemos también esta contribución de las tesis que ya se han desarrollado. Muchas gracias, doctora. Vamos con una pregunta del chat y regreso con usted, doctor Lozano. Tenemos una pregunta de Leonardo Sánchez. Le agradece mucho la ponencia y pregunta, ¿cuál es el análisis que realiza para poder identificar la composición química de los microplásticos? Y muchas gracias, gracias por la pregunta y por los comentarios anteriores. Lo hacemos por espectrofotometría de infrarrojo transformada al Fourier, que es por ATR.
Entonces, lo que se hace es una selección de esas partículas que son más representativas, se lleva al equipo y se hace una determinación por medio de este método. Si vieron las imágenes de los espectros de los polímeros, lo que se hace es una lectura de ese espectro y se compara con una librería de polímeros y pues su similitud es el polímero al cual está asociado o que es igual a ese polímero. Entonces se hace con este tipo de metodología. Okay. Muchas gracias, doctora. Aprovechando que estoy viendo en la pantalla su correo, recuerden también que pueden contactar a la doctora a través de este medio por si tienen una duda muy específica y no la pueden hacer en este momento. Aprovechen también para poder contactar a la doctora por este medio. Doctor Lozano, vamos con manitas levantadas. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Primero, y antes que nada, muchas felicidades. Muy bonita tu presentación, muy clara. Y saludos a ti y al grupo de Mazatlán, por favor, a Carolina, a Páez, etcétera, ¿no? Gracias. Yo tengo una pregunta, bueno, y dos dudas. La pregunta es, ¿qué tanto se sabe de la contaminación de microplásticos hacia el ser humano por los animales terrestres? Es que me da la impresión de que le están echando toda la culpa a los marinos y seguramente nosotros también estamos afectados por otros animales. ¿Qué se sabe de aves, de cerdos, de ganado? Esa es la primera pregunta. Sí, bueno, realmente ahora sí que, pues sí, nos hemos enfocado a cuestiones marinas, acuáticas. Yo creo que porque estamos pues en estas áreas. Sin embargo, justamente en la revisión que pues estuve haciendo, me encontré principalmente plantas. Me llamó mucho la atención que se están haciendo experimentos con plantas donde están viendo efectos de estas plantas en su crecimiento y por tanto pues están ingiriendo los plásticos y al momento de consumir nosotros esas plantas o esos vegetales pues estamos ingiriendo esos microplásticos. Pero sí realmente me quedaría, no sabría en cuestión de otros organismos terrestres, me imagino yo y por lo que hay es que sí deben de estar ingiriendo microplásticos, porque como lo menciono, van a estar en todas partes. En el caso, por ejemplo, del alimento, voy a poner el ejemplo del camarón, del alimento del camarón que viene en bolsas, en recipientes, ya ese alimento trae microplásticos y se le están dando al camarón. Entonces, supongo que va a pasar, está pasando lo mismo con las granjas porcinas, otro tipo de granjas de aves que están dándoles ese alimento y seguramente ese alimento está contaminado por microplásticos o tiene microplásticos y por ende están consumiéndolo estos organismos. Entonces sí falta que a lo mejor nos centremos por este lado. Sí, gracias, Gladys, pero de ahí viene la segunda pregunta, es ¿por qué si lo que comemos, principalmente el camarón, es el músculo, por qué no está reflejado en el trabajo? Está el tracto digestivo, están las agallas, digo, las branquias y el esqueleto. ¿Qué hay del músculo? Y ya nada más para terminar, dentro del protocolo, yo he tenido muchos problemas en encontrar cómo tapar, porque las tapas son de metal, pero tienen un plástico alrededor. No sé si ustedes han solucionado ya ese problema. ¿Se podría utilizar aluminio como tapa antes de taparlo o no? Esas son las dos cosas y ya acabo. Bueno, la primera es, la cuestión es de cuando yo empecé a trabajar el tema, vi que eran los tejidos que estaban analizando y pues me di cuenta que era el tracto gastrointestinal tanto en peces, por ejemplo, como en crustáceos o moluscos. Entonces yo dije, ¿qué está pasando con los otros tejidos? O sea, ¿realmente no hay microplásticos o por qué no lo están analizando? Entonces lo primero fue hacer pruebas si realmente estos tejidos estaban teniendo abundancia de microplásticos.
por la exposición del mismo organismo, ¿no? Por las branquias, pues obviamente hay entrada de agua, son organismos osmorreguladores, entonces por ende pues van a tener ahí partículas de microplásticos que puedan estar llegando por el agua. El exoesqueleto pues es un tejido que está en exposición con el ambiente, entonces dije vamos a analizar estos. ¿Por qué no analizar como tal el músculo? Porque para formar el músculo necesita haber una síntesis de diferentes factores para que se forme este músculo. Y tiene que haber un proceso de formación a partir de circulación, de que lleguen los nutrientes a ciertos órganos y tejidos para que se produzca ese tejido como tal. Entonces, las partículas de microplásticos son grandes, por así decirlo, para que se sinteticen y se formen o sean parte del músculo. Yo considero que lo que sí puede estar llegando al músculo, por ejemplo, o al hepatopáncreas, que es un órgano como el hígado, como un órgano de desintoxicación, podría ser los nanoplásticos, pero pues desafortunadamente no tenemos cómo llegar a medirlos. Sin embargo, a partir de que hicimos los diferentes análisis de los tejidos, de los 3 que analizamos, dije, voy a analizar el músculo, voy a hacer una preparación de muestra muy cuidadosa de que no se me vaya a contaminar el músculo para ver qué es lo que encontramos, si encontramos realmente microplásticos. Y la buena noticia es que no, o sea, cuidé bastante esa parte de analizar el músculo y no encontré partículas de microplásticos, como tal de microplásticos, pero como lo menciono, seguramente nanoplásticos sí podemos encontrar en este tipo de tejido. Y la siguiente pregunta, se me fue, De protocolo. La tapa que tiene un pedacito de plástico. Ok, sí. En mi caso nosotros usamos, para hacer todo lo que es la extracción de los microplásticos, utilizamos matraces Erlenmeyer. Entonces, lo que le ponemos al matraz Erlenmeyer son estos tipos como, se me va el nombre, pero es de porcelana. Son unas tapitas de porcelana y con eso cubrimos lo que es el proceso de digestión para la extracción de los microplásticos. El aluminio lo usamos constantemente para guardar las muestras. O sea, los camarones cuando llegan, en vez de usar bolsas de plástico o recipientes de plástico, utilizamos aluminio. Entonces hemos usado el aluminio para esa cuestión. Lo que causa es que el proceso de digestión que se usan algunos químicos puedan estar afectando la cuestión del aluminio y puede estar contaminando la muestra, pero usamos estas cuestiones de porcelana. También lo que se puede usar para, por ejemplo, vasos de precipitados que son más anchos de la boca, se pueden usar lo que son las cajas Petri, y esas cajas Petri de cristal, utilizarlas para cubrir la muestra. Ok, muchas gracias, doctora. Espero haber contestado la pregunta del doctor Lozano. Gracias, doctor. Vamos con una pregunta, doctora, de el chat. Y había visto una manita levantada. A ver si la vuelven a levantar. Iliana pregunta, ¿qué técnica usan para la determinación del tipo de polímero? Okay. Es el método de reflexión total atenuada, es un método ATR, como lo mencioné, es por medio de un espectrofotómetro de infrarrojo. Ese es el método que usamos, sin embargo, hay otros métodos que se han usado en la literatura y que también se puede determinar el tipo de polímero. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Ernesto Avilés estaba levantando la mano. Adelante, Ernesto, por favor. Denos un segundito en lo que abre su micrófono. Sí. ¿Nos escuchas, Ernesto?
Ingeniero, ¿sí tiene abierto su micrófono? Estoy solicitando que active su audio, pero creo que tiene problemas. Si me Ok. acaba de escribir. Ah, perfecto. Bueno, si no puedes hacerla por este medio, Ernesto, escríbelo por favor en el chat y ya veremos. Otra pregunta que tenemos en el chat, María Fernanda Timaná dice, ¿qué método utilizan para el proceso de digestión de las muestras biológicas y cómo les garantiza que ese método de digestión no haga que el plástico pierda sus propiedades? Ok. Principalmente empezamos a trabajar con un método de digestión ácida de unas mezclas de ácidos nítrico y perclórico, que está en la literatura, sin embargo ha sido cuestionado esa técnica. Sin embargo, cuando analizamos los polímeros, pues realmente encontramos que es un plástico como tal y que no ha perdido sus propiedades, pero también estamos haciendo pruebas con otros reactivos. Estamos con peróxido, es una de las técnicas que más se ha usado en el caso de los organismos, principalmente crustáceos. La técnica que iniciamos, que es con nítrico y perclórico, estamos haciendo unas pruebas realmente para comprobar si realmente hay una afectación en el microplástico de su composición o su color o su forma. Entonces estamos en eso, pero realmente esas son las técnicas principalmente que estamos utilizando y que son las que están en la literatura. Ok. Muchas gracias, doctora, por la respuesta. María Fernanda, espero que te hayamos contestado la pregunta. Vamos cerrando ya esta sesión, doctora. Concluimos con 2 preguntas que nos llegaron. Alejandra Pérez pregunta, bueno, me parece que ya está vinculado con algo que le preguntó también el doctor Lozano. ¿Se ha pensado en evaluar, ay, se me movió, denme un segundito porque siguen llegando. ¿Se ha pensado en evaluar los efectos ocasionados en los organismos de sistemas naturales que ingieren microplásticos y qué indicadores podrían ser considerados de mayor importancia? Ok. La cuestión de organismos de ecosistemas naturales, nunca los he trabajado, sé que sí es posible, pero me voy más a las cuestiones, por ejemplo, de los camarones, que es más fácil la recolección o el muestreo de camarones de un laboratorio, por ejemplo, de una granja, que te los puedes llevar al laboratorio y ahí manipularlos. Entonces me he enfocado más en organismos que se puedan cultivar y que no los puedas extraer directamente de un ecosistema natural. Sin embargo, sí hay estudios donde recolectan los organismos de un ecosistema natural y los llevan. El camarón blanco no solamente se cultiva para su producción y consumo, sino también es una especie que habita en los ecosistemas naturales. En este caso los tenemos en el Pacífico. Entonces podría ser no disminuir la población que se encuentre en los ecosistemas naturales y por tanto agarrarlos de laboratorio y trabajar con ellos. ¿Y cuáles son los indicadores que podríamos estar evaluando? Creo que tendríamos que enfocarnos a lo que ya se ha hecho en otros organismos, principalmente aspectos de bioquímica, aspectos fisiológicos, crecimiento, supervivencia, reproducción, indicadores de estrés, por ejemplo, en el caso del camarón, evaluar glucosa, lactato, algunos otros indicadores de toxicidad, hacer aspectos de histología, ver si realmente hay alguna afectación en los tejidos o órganos de los organismos, si hay alguna afectación directa en estos tejidos por medio de la histología. Entonces, esos son como los principales que queremos abordar nosotros y que se están abordando también en otros organismos. Ok. Muchas gracias, doctora. Y cerramos con esta pregunta de José Manuel. La felicita por el trabajo y dice, parte de estos estudios estarán orientados, supongo, a la generación de una norma, sobre todo por cuestiones de salud pública. ¿De qué manera considera usted que impactará esto en la producción del camarón? Ok. Bueno, gracias por la pregunta. La primera parte
sí, nuestra investigación también va enfocada a eso, no tanto como normativas, porque para llegar a, por ejemplo, a cuestiones ya legislativas o con el gobierno, que al final son los que toman decisiones, es muy difícil. Creo que primero tenemos que empezar por demostrar que hay contaminación de microplásticos en los organismos que estamos consumiendo, no solamente con el camarón, sino que empiecen a surgir más investigaciones de las que ya hay, se presenten y digan, sí, hay una contaminación y hay que poner límites, no solamente en el organismo como tal, como consumo, sino empezar con las industrias o las actividades que puedan estar contaminando los ecosistemas por microplásticos. Y la segunda, se me fue. Era de qué manera considera usted que impactará esto en la producción del camarón. Ok. Esta cuestión es muy difícil de manejar porque los granjeros, por ejemplo, ellos no les va a gustar que uno diga, es que tu camarón está contaminado. Entonces, toda esta cuestión se trabaja de manera anónima, o sea, los granjeros donan los organismos, pero no se tiene que mencionar pues de dónde son extraídos, de qué granja y todo eso uno lo debe de cuidar. O sea, todo este aspecto que se trabaja de contaminación, uno tiene que tener pues mucho cuidado con eso. Sin embargo, lo que se les hace a ellos son recomendaciones con el uso de plástico. Por ejemplo, las granjas utilizan plástico, por ejemplo, en invernaderos, en estanques que están recubiertos por estos plásticos y los están usando constantemente. Y cada temporada utilizan ácidos, cloro para lavarlos, desinfectarlos y poco a poco se van dañando estos plásticos y por lo tanto se va generando los microplásticos. Entonces hablar con ellos, mencionarles que pues no pueden estar reutilizando estos plásticos como constantemente, tener más cuidado de ellos, reducir el uso de plásticos o igual, pues no contaminar, buscar la forma de no contaminar. Esa es la cuestión como la podemos llegar con el sector productivo. Señalarlos como tal que están contaminando y toda esa cuestión sí es algo muy difícil que creo no nos corresponde a nosotros como investigadores. Creo que eso ya va más a la cuestión del gobierno y de quienes toman iniciativas y reglamentación. Claro, llegar a este proceso de la toma de decisiones pues requiere de distintos niveles y bueno, finalmente la información que ustedes generan ayuda en algún modo, pero para llegar a ese nivel, claro, hay que seguir una ruta muy específica. Muchas gracias, doctora, le agradecemos muchísimo.